Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer. Yo aprendí que la vida a veces se pierde y pocas veces se gana. Eso lo aprendí de todo lo que yo viví. El que no conoce de su historia está condenado a repetirla. Hay que ver la vida, aunque a veces toque sufrirla. 1 de diciembre del 49, Pablo nació. Pablo Escobar, la verdad detrás de la ficción. Soy Escobar. Amigos y amigas, muy buenas. Muchas gracias por continuar siguiéndonos en las redes. Para mí es un placer enorme hoy contarles que estamos en el 4º capítulo de la desmitificación de todo lo que tiene que ver con la serie del Patrón del Mal. Hoy, como siempre, saliendo de una de las caletas de Pablo Escobar, para mí es un enorme placer saber que lo están acompañando a uno y que lo que uno está haciendo ha gustado. A uno eso es lo que lo llena todos los días para poder continuar entregándoles a ustedes información real y veraz de lo que aconteció en esa serie del Patrón del Mal, que grabaron muchas cosas, se dijeron muchas cosas, pero la realidad, pues a muy pocas personas se les ha contado. Dicen dentro de esa grabación de la serie del Patrón del Mal, o muestran más bien a Pablo, que se vuela de la cárcel de Bellavista, ni siquiera la cárcel de Bellavista no estuvo nunca pues metido en esa cárcel tal cual como lo muestran ahí, y que Pablo dejó abandonado a Gustavo Gaviria, algo tan salido de la realidad. Pablo era una persona que nunca dejaba abandonado a sus amigos, al contrario, siempre estaba intentando acompañarlos y llevándolos empujados, incluso cuando eran demasiado obesos o venían muy cerca a la policía, enseñándoles cómo era que tenían que hacerlo, caminar un poco más rápido, jamás correr, porque si se corría se podía tropezar y dañar un tobillo, y ahí sí ya no había absolutamente nada que hacer. Entonces eso es totalmente salido de la realidad. Pablo jamás dejó abandonado a Gustavo Gaviria, pues ni pensarlo, era su socio, su hermano, su amigo, su mano derecha, su primo querido con el que inició todo el proceso del narcotráfico, y pues cómo lo iba a dejar tirado. Bueno, pero ya sabemos, mentiras, muchas mentiras. Y hablan de Roberto Escobar Gaviria, o lo muestran como si hubiese salido a robar un carro de la juez que estaba encargada de hacerle todo el seguimiento a Pablo. Les quiero contar, el señor Roberto Escobar Gaviria jamás fue ladrón, una persona que se dedicó al mundo del ciclismo, nunca fue ladrón, sí estuvo metido en el proceso del narcotráfico, pero nunca ir a mostrar a un Roberto Escobar Gaviria como una persona que era un ladrón y que había salido a robarse un carro por orden de Pablo. Pablo jamás iba a mandar a Roberto Escobar Gaviria que robara un carro. Tenía muchísimos trabajadores como para tener que mandar a su propio hermano a que hiciera una cosa de esas y que de pronto también culminara metido dentro de la cárcel. Y se muestra a Pablo hablando de entregarse a la justicia cuando Pablo jamás utilizaba esa frase. Pablo siempre habló de someterse a la justicia, es decir, entregarse. El único que se entrega es el que está vencido. Yo jamás me entregaré y jamás dejaré que me vayan a ir a colocar un grillete. Por eso era la frase icónica de Pablo y del cartel de Medellín que decía: prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Y exactamente era por eso, exactamente, porque allá los amarran como si fueran animales. Y Pablo detestaba eso, él decía: jamás me van a tener a mí amarrado. Muestran como si estuvieran saliendo con Pinina de la cárcel, cuando pues Pinina en ese instante ni siquiera trabajaba con Pablo, nada tenía que ver con el cartel de Medellín en ese momento, pues lo muestran como si fuera icónico, como si estuviera ahí en todo el proceso con Pablo, como si hubiese visto crecer a Pablo. No, Pinina fue un guardaespaldas, pero nunca estuvo con Pablo en la cárcel. Sí hubo una oportunidad que prácticamente casi los agarran en Miami, pero era porque hubo una pelea en un sitio donde ellos estaban y Pinina fue el que primero salió corriendo, que después al otro día se burlaba a Pablo y se burlaba a Roberto Escobar de lo que les había pasado en ese momento.
recuerdo muy bien que le decían, ¿vos sos el guardaespaldas o vos qué sos que fuiste que primero saliste corriendo? Entonces sale Pablo ya de la cárcel, supuestamente con Pinina, con Gustavo Gaviria, y muestran a Pablo colocándole una bolsa al detective que se había encargado de hacer todo el seguimiento de Pablo. Algo totalmente salido de contexto. Pablo jamás iba y hacía un proceso de esos. Pablo tenía mucha gente que trabajaba para él, para que lo muestren como si él mismo tuviera que ir a buscar a ese policía y colocarle en la bolsa. Sobre todo que uno, después de tener una bolsa encima, va a morir como si fuera un corderito que simple y llanamente pues le pusieron la bolsa encima y nada pasó. Ya, me dejé que me pusieran la bolsa y yo no me defendí de ninguna manera, y más una persona con entrenamiento. Y luego muestran a Gustavo Gaviria asesinando a otro de las personas que se habían encargado de hacerles el seguimiento, que es totalmente también falso, y más burlándose de esa persona, pidiéndole a Dios misericordia, y supuestamente Gustavo Gaviria disparándole y burlándose de él en el acto. Eso es totalmente también salido de cualquier contexto y de realidad. Y hay otra cosa que es, lo deja uno como incómodo, y es que muestran a Pablo como si él fuera un cocinero y tuviera su cocina, y entonces al lado de Mario Henao, que era supuestamente que manejaba la cocina, le vendieran a los Ochoa mercancía. Pablo nunca fue cocinero, Pablo nunca tuvo cocinas, Pablo nunca le vendió mercancía a los Ochoa. Ellos trabajaban juntos y tenían pues su propia red de transporte, sus propios aviones y su propio proceso, y manejaban el transporte, pero jamás fue Pablo una persona que se encargara de hacer mercancía para venderles a ellos. Pablo mandaba hacer mercancía para él, ya eso es conocido a nivel internacional, y en esta serie lo quieren hacer ver como si él fuera un cocinero, o hubiese arrancado primero como cocinero y después pasara a ser ya el patrón de patrones. Y muestran como si un policía que recoge a mi abuela Hermilda, y simplemente por haberla recogido en un taxi, entonces Pablo ya sintió cariño por esa persona y le dice, no, sigue tú recogiendo a mi madre para que la lleven. Y supuestamente de esta manera el policía se infiltra en la organización y encuentra muchísima información, sobre todo como era tan fácil de que Pablo soltara información. Por eso es que al final, y lo vamos a contar ahorita más adelante, pues este policía sale despedido de la misma policía, lo sacan, que no era capaz de hacerle seguimiento. Era lógico, no eran capaces de hacerle seguimiento a Pablo porque Pablo era demasiado cauteloso para cualquier cosa que iba a hacer, y más para dejar ingresar a alguien que fuera a trabajar con él. Cualquier persona que ingresaba a trabajar con Pablo era porque era amigo de él de vieja data, o porque era recomendado por alguien que tenía que responder por esa persona que estaba metiendo a trabajar con Pablo. Entonces sintió pesar, o le pareció muy bonito lo que había hecho por mi abuela Hermilda, y ya con esto lo pone a que trabaje con la misma abuela mía, llevarle a traer. No, ya mi abuela tenía carro y tenía conductor para que la llevara y la trajera, y persona de total confianza que trabajaba de tiempo atrás con Pablo Escobar. Iba mostrando a Pablo como si tuviera miedo, sobre todo miedo. Pablo, una persona que para sentir miedo yo creo que nunca lo tuvo. Si Pablo hubiese sentido miedo una sola vez en su vida, jamás hubiese sido el jefe del cartel de Medellín. Pues es totalmente inaudito, impensable, increíble que el jefe del cartel de Medellín en un momento de su vida tuviera miedo. ¿Miedo de qué, Dios mío bendito? ¿Miedo de qué, me pregunto yo? Y en esa escena donde muestran a Pablo que supuestamente tiene miedo porque está haciendo el primer despacho de droga y que va en una avioneta, muestran unas lanchas que salen a recoger la mercancía que llega a Estados Unidos y que tiran desde la avioneta, tiran la mercancía y la muestran como si cayera ahí al ladito de ellos. Mire, cuando sale un cargamento de estos expedido desde una avioneta, sale a una velocidad impresionante, nadie puede estar cerca porque eso lo que agarre lo parte, eso sale con una fuerza impresionante.
pero quieren hacer creer a la gente que es tan fácil como simplemente tírelo de la avioneta y aquí me va a caer para yo agarrarlo. No sean ilusos, hombre, no le muestren tonterías de estas a la gente, que la gente puede que no conozca del tema, pero tampoco va a ser tan tonta para creerse eso que ustedes les han querido mostrar. Y coronan o ganan por la mercancía que llega a los Estados Unidos y entonces muestran a Pablo que se para con una efusividad enorme de ir a abrazar a Gustavo Gaviria porque habían hecho un coronis y porque había llegado la mercancía a Estados Unidos, no se les había caído. Totalmente salido de la realidad. Pablo no era una persona efusiva, Pablo no era una persona que iba y te abrazaba y te decía, no, es que coronamos, o es que nos ganamos, o es que hicimos esto muy bien hecho. No, Pablo era una persona totalmente tranquila. En sus peores momentos y en sus mejores momentos siempre manejaba las cosas con la misma tranquilidad y con la misma calma, para que lo muestren supuestamente abrazando a Gustavo porque habían coronado en ese viaje que acaba de llegar a los Estados Unidos. Pero si hay que reconocerles algo a esta serie, y es en este mismo capítulo cuando sale Pablo en diciembre repartiendo dinero y más a una persona que tiene un familiar que se ha dañado la cadera y que lo tienen que operar, y Pablo le dice, mira el dinero para que lo operen, mira el dinero para que le haga la recuperación, si llegas a necesitar más dinero, pues buscas a Tata o me buscas a mí. Y después llega otra persona a la que le regala el dinero para que compre un tractor y así pueda seguir cultivando la tierra. Esto sí es verdad. Ese era el Pablo que nosotros conocimos. Pablo hubiese querido seguir haciendo eso por siempre, pero ¿qué pasó? Al gobierno no le interesaba ver a un Pablo que le colaborara a la gente que lo necesitaba. Al gobierno le interesaba que el dinero les llegara a las arcas de ellos. Entonces, por eso es que ahí empiezan, muestran eso muy bueno de Pablo, que es la realidad, pero también a medida que van pasando los capítulos, lo poco que he podido ver hasta el momento, ya se va dando cuenta uno que hubo un trance abismal, como si hubiesen metido por ahí las manos el gobierno, la gente, para poder quitar ese proceso de lo que verdaderamente quería hacer Pablo y lo que verdaderamente, o a lo que verdaderamente Pablo le apuntaba. Cuando hablan de Luis Fernando, mi tío Luis Fernando, el más joven de todos los hermanos, que muere el 25 de diciembre, amanecer 24-25 de diciembre de 1977, ahí les voy a hacer un pequeño recuento. En ese momento, Luis Fernando vivía con nosotros en Manizales. Entonces es mentira que muestren a Roberto Escobar regalándole una bicicleta a su hermano Luis Fernando y que éste déspotamente prefiere dejar la bicicleta tirada porque está con su novia. Pues ¿cómo le iba a regalar Roberto Escobar una bicicleta a Luis Fernando si Luis Fernando era socio del almacén y de la fábrica de bicicletas Ositos? Es totalmente salido de la realidad, eso es totalmente mentiras. Luis Fernando sale el 24 de diciembre de 1977 para Medellín. Cuando llega a Medellín y está reunido con Pablo y con la familia, nunca le prestan un renegado, un Jeep renegado. Supuestamente se mata o pasa toda la problemática dentro de un Jeep renegado. Nunca hubo un Jeep renegado, lo que se le regaló fue un carro Toyota, y en este fue en el que sufrió el percance con la policía colombiana. Pero entonces no es verdad que se le hubiese regalado un Jeep renegado, se le regala es un Toyota. Y va mostrando cómo pues llega Luis Fernando, se va para un alto de Medellín, está con su novia, cuenta la historia de que Pablo le ha dicho que si alguien la quiere realmente que la lleve allá, la niña le dice que lo amaba. Es falso. Luis Fernando en 1978 ya tenía programado su matrimonio con quien era su novia en ese momento. El hermano de ella llegó ese 24 de diciembre de 1977 con Luis Fernando aquí a Medellín. Trabajaban con nosotros en la ciudad de Manizales en Bicicletas Osito, o el Palacio de las Bicicletas, más bien era el nombre real de ese sitio, y después se montó la fábrica de Bicicletas Osito. Entonces muestran que supuestamente el carro sale rodando
porque el policía le pega un cachazo a Luis Fernando y que Luis Fernando intentando defender a su novia, pues le pegan ese cachazo en la cabeza, lo montan. No fue así la realidad fue diferente y se las voy a contar en este momento. Es que Luis Fernando viene de Medellín hacia Envigado y lo para la policía, 2 policías exactamente. Uno se monta en el carro con el arma contra Luis Fernando, lo lleva de quieto para que no se pueda mover. Luis Fernando no quería hacer ningún tipo de repulsa porque este policía estaba borracho en ese momento y pues quería también proteger a la que iba a ser su futura esposa. Pero el policía, creemos nosotros que se quedó dormido porque si tuviera un poquitico de cerebro, pues jamás hubiese hecho lo que hizo, que fue colocarle toda la aceleradora a un carro y atravesar de lado a lado una quebrada en Envigado que se llama La Yurá. ¿Por qué decimos que llevaba a Luis Fernando quieto con el revólver? Porque cuando lo sacan del sitio donde se matan, porque también muere el policía, muere la novia de Luis Fernando y muere Luis Fernando, el policía, aún con sus manos partidas, pues lo encuentran con el arma. Por eso el policía muere ahí, jamás el policía queda vivo. Muchas gracias por continuar con nosotros viendo la serie. Los esperamos en el 5º capítulo, muy pronto, dentro de 8 días. Recuerden darle clic a la campanita, suscribirse, darle clic a la campanita, que de esta manera les llegue la información cuando salimos con nuestro nuevo video y así sean ustedes los primeros en enterarse de la realidad, o más bien de todas las mentiras que dicen dentro de la serie El Patrón del Mal. Ustedes los primeros si le dan clic a la campanita. Muchas gracias, chao, chao, y recuerden, mi casa, su casa. Yo aprendí que la vida a veces se pierde y pocas veces se gana. Eso lo aprendí de todo lo que yo viví. El que no conoce de su historia está condenado a repetirla. Hay que ver la vida, aunque a veces tengo que sufrirla.